Shalom amigos, ¿cómo están? Con este video tengo la intención de compartir con ustedes acerca de una forma de vida consagrada que tenemos en nuestra iglesia católica y también en otras denominaciones cristianas también, una forma de vida muy poco conocida a veces, muy mal vista, muchas veces también por desconocimiento, y a la vez para aquellos que van descubriendo de qué se trata, un gran deseo por abrazarla, ¿no? Y es la vida eremítica o vida ermitaña. Y bueno, un poco también ante este desconocimiento que percibo que hay acerca de esta forma de vida que muchos hemos abrazado, es que les comparto estas palabras, esta pequeña catequesis muy introductoria y muy general, como para que puedan asomarse a lo que esta vida significa, ¿no? Para todos aquellos que no la conozcan y estén interesados, ¿no? Me gustaría comenzar esta pequeña charlita con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice acerca de la vida eremítica, y eso pueden encontrarlo en los puntos 920 y 921, que los voy a leer un poquito resumidos y parafraseados, ¿no? Dice acerca de la vida eremítica. Dice: los eremitas, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás ese aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él, o sea Dios, es todo para él, para el eremita. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Rescato algunas palabras clave de estos dos párrafos que son breves pero muy densos en cuanto a lo que están diciendo y en cuanto a su contenido, ¿no? Apartamiento estricto del mundo, silencio de la soledad, oración asidua, penitencia, dedicar la vida a la alabanza de Dios y a la salvación del mundo, o mejor dicho, para la salvación del mundo. Y después también esto otro, encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Y es que esta palabra desierto es una palabra clave en la vida eremítica, porque de hecho la palabra eremita viene de éremo o éremos, que significa desierto. Podremos decir de algún modo que el eremita es aquel que habita en el desierto, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para que entendamos cómo surge esta forma de vida, qué significa, qué implica y cómo se la vive en estos tiempos, porque está más viva que nunca. Ya encontramos a precursores de la vida eremítica en varios personajes del Antiguo Testamento, o sea, en la tradición judía, ¿no? De un modo especial me gustaría resaltar al profeta Elías, este profeta solitario, que estaba vinculado con otros profetas, que se acerca al rey Acab y a su mujer Jezabel, ¿no? A denunciar su pecado, a llamarlos a volver a Dios, ¿no? Pero que así como lo vemos en este vínculo con estas personas, siempre lo vemos que se retira y que está solo, ¿no? Solo en el torrente Kerit, solo en el monte Horeb, solo en el Carmelo. Bueno, después va a ocurrir este hecho conocido de este desafío de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿no? Pero lo encontramos como un profeta solitario, ¿no? Y es de algún modo el modelo de los monjes, el modelo del Antiguo Testamento para los monjes y especialmente, como digo, para los eremitas, ¿no? Y así otros personajes más del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos por un lado a Juan el Bautista, este gran profeta tan alabado por Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, como dice Jesús, que lo vemos también, que se retira al desierto en soledad, hace una vida penitente, orante. Incluso los evangelios nos describen hasta la forma en que se vestía Juan, la dieta que él seguía, ¿no? Muy en relación con lo que vamos a ver ahora de los eremitas, ¿no? Y que en el desierto y en esa soledad del desierto proclama la buena noticia, llama a la conversión, prepara los caminos para la venida del Mesías, es voz de la palabra que es Cristo. Y un poco hundiendo las raíces aquí, bueno, me estoy olvidando del más importante, al que quería llegar, el mismo Jesucristo, ¿no? Vemos que Jesús comienza su vida pública
Desde el vamos vemos que toda la vida oculta de Jesús en Nazaret, de la cual no tenemos noticia en los evangelios, pero siempre la tradición cristiana la ha interpretado como una vida justamente oculta, ¿no? De silencio, de oración, en familia, trabajando, ¿no? Pero una vida así muy en lo oculto, en el secreto, en el silencio, ¿no? Pero cuando Jesús ya comienza su vida pública, fíjense que inaugura, o previo a inaugurar su vida pública, se va a preparar 40 días en el desierto, ¿no? Donde va a ser tentado por Satanás, donde va a ser una vida muy penitente también, ¿no? Va a ayunar, se va a dedicar a la oración, en la soledad con su Padre. Y después, en varios momentos de la vida pública de Jesús, lo vemos retirarse a solas, a orar con el Padre, en el monte, ¿no? En el desierto. Entonces, un poco en esta faceta solitaria de Jesús, hunde sus raíces la vida eremítica, ¿no? Siempre los diferentes carismas que el Espíritu suscita en la iglesia, es como que se focalizan en algún aspecto de la persona de Jesús, que es tan vasta, ¿no? Que siempre tiene algo nuevo para revelarnos. Y así, por ejemplo, una congregación religiosa que tiene como carisma el servicio a los pobres, seguramente se va a focalizar en este Jesús que está con los pobres, que socorre a los pobres. Bueno, en el caso de la vida eremítica, el aspecto que más atrae y enamora a un eremita es este Jesús que está en el desierto, en oración, en penitencia, en combate espiritual, ¿no? Y es así que ya en los primerísimos tiempos del cristianismo, muchos hombres y mujeres también, aunque en menor medida, pero también mujeres, se empezaron a retirar a los desiertos, a llevar una vida de silencio, de oración y de soledad. Tres palabritas claves en la vida eremítica, ¿no? ¿Y por qué se retiraban al desierto? Podemos decir que la primera motivación que lleva un eremita al desierto es que se encuentra enamorado de Cristo y siente en su corazón la voz de Cristo que lo llama a apartarse del mundo para entregarse totalmente a Él, ¿no? y a la alabanza y al silencio y a la meditación de las Escrituras. La Biblia tiene un lugar fundamental en la vida del monje, ¿no? Entonces es esa llamada del desierto, me atrevo a decir, que es la llamada del mismo Jesús, que lo impulsa al monje a dejar todo, dejar sus vínculos familiares, sus bienes, sus propiedades, su tierra, y a irse al desierto, ¿no? Esta vida surge en varios lugares simultáneamente, no se puede decir con certeza dónde fue el primer lugar, ¿no? Pero como los dos grandes lugares geográficos que dan inicio a la vida eremítica son Palestina por un lado, la Tierra Santa, y Egipto de un modo todavía más eminente, ¿no? Y en Egipto van a surgir muchos de los grandes padres del desierto. Y entre ellos cabe rescatar al más conocido y al que se considera padre de los monjes, que es San Antonio Abad, San Antonio del Desierto. No hay que confundirlo con San Antonio de Padua, que es de más o menos 1200 años después, ¿no? Y es franciscano, nada que ver. Este es San Antonio Abad, el padre de los monjes. No es el primer monje propiamente hablando, también estaba Pablo de Tebas, otro egipcio, San Antonio era egipcio, ¿no? Pablo de Tebas, y otros monjes de los cuales no sabemos el nombre, pero que sabemos que en la época de Antonio también vivían ya esta vida de soledad en los grandes desiertos de Egipto, ¿no? Y San Antonio fue tan virtuoso, fue tan testimonial la vida, la forma en la que él siguió a Jesús en la vida eremítica, que muchos comenzaron a sentirse atraídos por su forma de vida, por su testimonio, por su ejemplo, por lo que él irradiaba, por sus palabras, por todo lo que era la vida de Antonio, y empezaron también a abrazar este género de vida ermitaña, ¿no? Por eso se lo considera el padre de los monjes, porque digamos que Antonio va a dar a luz a los eremitas, ¿sí? Y así, en muy poco tiempo, se empezaron a poblar los desiertos de Egipto, sobre todo en el norte, que hay dos grandes centros monásticos en el norte de Egipto, Wadi Natrum, que en aquel entonces se llamaba Sete o Esquete, Nitria también, ¿no? Y otros centros monásticos más, que fueron como la cuna de estos primeros grandes monjes, ¿no? Como digo, también surgieron monjes en Palestina y en otras partes del Medio Oriente, pero de un modo muy así llamativo en Egipto. Y en Egipto fueron como de algún modo los modelos para todos los siglos posteriores de la vida monástica, ¿no? Y bueno, con el tiempo eran tantos los eremitas que
fueron sintiendo la necesidad de compartir unos con otros la vida que llevaban, de ayudarse en cuestiones espirituales, ¿no? También en cuestiones materiales, porque la vida en el desierto sin dudas que es muy difícil, ¿no? Porque no es fácil acceder a los recursos básicos. Y así comenzaron a formarse las llamadas lauras del desierto, ¿no? En las cuales cada monje vivía en su cueva, en su ermita, y en los fines de semana se reunían para celebrar la Eucaristía, la sinaxis que le llamaban, ¿no? Compartían el almuerzo, compartían algún tema de índole espiritual, ¿no? Las llamadas colaciones, y de ese modo se nutrían para que ya después, cuando empezaba la semana y ya cada uno estaba en la soledad de su ermita, poder, bueno, seguir profundizando en eso que habían compartido ese fin de semana, digamos así, con sus hermanos en vida eremítica. Y después, bueno, al poco tiempo se fue organizando la vida monástica y surgen los llamados monasterios que conocemos, que ya es la vida llamada cenobítica, ¿no? Los cenobitas, que son monjes que viven juntos en los monasterios, ¿no? Como en la mayoría de los monasterios que hoy podemos conocer, ¿sí? Pero si bien fueron surgiendo cada vez más los monasterios, la vida cenobítica, y con el paso de los siglos más, y surgieron después los benedictinos, y los cartujos, y numerosísimas órdenes monásticas, nunca dejó de existir la vida eremítica como tal. Siempre existió. Nunca Dios dejó de llamar a estos hombres y mujeres a vivir en la soledad del desierto, ¿no? Entonces, la vida eremítica fue el primer modo, la primera forma de vida consagrada que hubo en el cristianismo, junto, y hay que decirlo también, con las vírgenes consagradas, que en ese caso eran las mujeres, ¿no? También había mujeres eremitas, pero sobre todo las mujeres abrazaban la llamada virginidad consagrada, ¿no? Entonces, las vírgenes consagradas y los eremitas son la primera forma de vida consagrada, cuando todavía no existían ni las congregaciones, ni los monasterios, ni nada de lo que hoy conocemos, ¿no? Bueno, después, como digo, siempre han existido, ¿no? Pero bueno, después también fueron surgiendo diferentes formas de vida eremítica, muchas de las cuales fueron antitestimoniales, digamos así, y es por ello que también muchos comenzaron a verla mal a la vida eremítica, a tener la desconfianza, porque había muchos abusos, mucha gente que abrazaba esta vida y a lo mejor no estaba del todo equilibrada, ¿no? Por ahí hacían una vida ascética muy dura, muy difícil, dañaban mucho su cuerpo. Hay que siempre ubicarse en el contexto, ¿no? Había una teología del cuerpo, un modo de entender el cuerpo muy distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, muchas cosas comenzaron a sonar sospechosas de la vida eremítica, y es así que se comenzó a desconfiar de los eremitas, ¿no? Y es desde entonces que muchas veces cuando se habla de esta vida se piensa en personas así sucias, con la barba larga, que andan mal vestidas, que andan así serias, enojadas, raquíticas porque no comen, ¿no? Y bueno, obviamente que eso no es propiamente la vida eremítica. Entonces, bueno, hasta aquí vemos que la vida eremítica hunde sus raíces ya en el Antiguo Testamento y de un modo así fundamental en Cristo, en esta dimensión solitaria de Cristo, ¿no? Y en estos primeros monjes, los llamados padres del desierto, que son hijos, digamos así, hijos espirituales de San Antonio, el gran modelo y padre de los monjes.